Imagina que hoy despiertas y sin haber gastado un solo centavo, eres un poco más pobre que ayer. No hubo un robo físico, nadie entró en tu cuenta bancaria y no firmaste ningún nuevo formulario de impuestos. Sin embargo, tu capacidad para comprar alimentos, pagar el alquiler o invertir en tu futuro se ha reducido. Bienvenidos al fenómeno que los economistas llaman el impuesto invisible. En este primer análisis de Mercatus vamos a desglosar el motor que mueve los precios del mundo y por qué entender la inflación es la diferencia entre la supervivencia y la libertad financiera. La inflación no es simplemente el aumento de los precios en el supermercado, es en realidad la pérdida de valor de tu dinero. Es el resultado de una compleja maquinaria global donde la emisión monetaria, las cadenas de suministros y los conflictos geopolíticos chocan entre sí. Mientras que un impuesto tradicional es votado en el Parlamento y aparece en tu recibo de sueldo, la inflación opera en las sombras, erosionando el poder adquisitivo de millones de personas de manera silenciosa pero implacable. Pero, ¿por qué sucede esto? Para entenderlo, debemos mirar bajo el capó de la economía global. La inflación suele tener tres disparadores principales. El primero es la inflación por demanda. Cuando hay más dinero persiguiendo los mismos bienes, los precios suben inevitablemente. El segundo es la inflación por costes. Cuando producir lo que consumes se vuelve más caro, ya sea por el aumento del precio del petróleo o por crisis en las cadenas de logística, las empresas trasladan ese gasto al consumidor final. Y el tercero, el más debatido, es la inflación monetaria. Cuando los bancos centrales imprimen más moneda de la que la economía puede absorber, diluyendo el valor de cada billete que tienes en tu cartera. Para combatir a este enemigo invisible, primero debemos ser capaces de cuantificarlo. La herramienta principal de los gobiernos es el índice de precios al consumidor o IPC. Las instituciones de estadísticas seleccionan una canasta básica que representa el consumo promedio de una familia, desde el pan y la leche hasta la tecnología, el transporte y la salud. Mes tras mes se rastrean los precios de miles de productos para calcular un porcentaje de variación. Cuando escuchas que la inflación es del 5 o el 10%, significa que, en promedio, esa canasta es ese porcentaje más cara que hace un año. Es una brújula esencial para los bancos centrales, aunque para el ciudadano común la inflación percibida en sus compras diarias suele ser mucho más agresiva que la cifra oficial. Para visualizar esto, miremos ejemplos del mundo real. Piensa en el mercado inmobiliario o automotriz. Si hace 10 años podías comprar un vehículo compacto con una cantidad determinada de capital, hoy esa misma cifra quizá no alcance ni para la mitad del mismo modelo, a pesar de que la tecnología ha avanzado. Lo mismo sucede en la industria. Si una empresa constructora presupuesta un edificio hoy, pero el precio del acero y el cemento sube un 15% en 6 meses, su margen de ganancia desaparece. A nivel doméstico, el ejemplo más claro es el del poder de compra. Si guardaste $1,000 bajo el colchón en el año 2000, hoy esos mismos billetes compran apenas un tercio de lo que compraban en aquel entonces. El dinero físico es el mismo, pero su energía económica se ha evaporado. Si observamos el panorama actual, en 2026, vemos una economía global que intenta encontrar el equilibrio tras años de incertidumbre. En regiones como Latinoamérica, este desafío es aún mayor. Países como Chile, México y Colombia navegan en aguas turbulentas, tratando de mantener sus metas inflacionarias mientras el costo de la energía sigue siendo volátil debido a las tensiones en el Medio Oriente y los cambios en las rutas comerciales. En este contexto, la inflación no es solo un dato estadístico, es una barrera que separa a quienes solo trabajan por dinero de quienes hacen que el dinero trabaje para ellos. Llegados a este punto, la pregunta inevitable es, ¿cómo se protege una mentalidad corporativa ante este escenario? Los inversores sofisticados no se quedan de brazos cruzados viendo cómo sus saldos pierden valor. Utilizan lo que llamamos coberturas contra la inflación. La primera estrategia es la inversión en activos reales. Por ejemplo, bienes raíces o materias primas como el oro, que históricamente han mantenido su valor contra las monedas fiduciarias que fallan. La segunda es la renta variable, ser dueño de empresas con, entre comillas, poder de fijación de precios, es decir, compañías tan esenciales que pueden subir sus precios sin perder clientes. Y en los últimos años hemos visto el auge de los activos digitales escasos, como el Bitcoin, que muchos consideran, entre comillas, el oro digital por su suministro limitado. El mayor error de un ahorrador promedio es creer que el dinero bajo el colchón o en una cuenta corriente está segura. En un entorno inflacionario, el dinero estático es dinero que muere. Para Mercatus, la gestión del riesgo no es opcional, es vital. Diversificar tu capital en diferentes divisas, sectores y tipos de activos es la única forma de garantizar que tu patrimonio no sea devorado por el paso del tiempo. Entender la inflación es entender las reglas del juego.
No podemos controlar las decisiones de los bancos centrales, ni los conflictos internacionales, pero sí podemos controlar nuestra respuesta financiera. En este canal analizaremos las estrategias que utilizan las grandes carteras para protegerse y cómo puedes aplicar esa misma lógica empresarial a tus finanzas personales. Porque en el mercado moderno la información no es solo poder, es protección. Si quieres dominar estas reglas y asegurar tu futuro financiero, suscríbete y activa las notificaciones. Bienvenidos a Mercatus.